Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén de maravilla, porque hoy nos sumergimos en un tema que ha estado encendiendo el mundo de las telenovelas turcas, especialmente entre los fans apasionados de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, hoy vamos a desentrañar la intrincada historia detrás de esa llamada telefónica que ha sido objeto de tanto rumor, esa disculpa que ha resonado en los corazones de los fans, y todo lo que rodea la verdad, o al menos, lo que se ha revelado sobre la relación entre estos dos icónicos actores turcos. Prepárense para un análisis detallado y, por supuesto, un poco de chisme de primera mano. Para aquellos que son nuevos en el canal, un saludo especial. Soy y aquí en este espacio digital nos dedicamos a explorar todo sobre las celebridades del mundo del entretenimiento y, en particular, nos enfocamos en los tesoros de la televisión turca. Analizamos a fondo los rumores más jugosos, las noticias más relevantes, las entrevistas más reveladoras y, por supuesto, los dramas más emocionantes. Si son nuevos por aquí, les recomiendo encarecidamente que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, nunca se perderán ninguno de mis vídeos, y les prometo que siempre les traeré contenido fresco y actualizado. No se arrepentirán. Ahora sí, prepárense porque nos adentramos en el tema de hoy. Como todos sabemos, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, que en español se tradujo como Pájaro Soñador, o Deidre Amer. La serie fue un fenómeno global, y la química entre Can y Demet en la pantalla era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad en sus escenas, la conexión que transmitían, era algo mágico. Tanto es así que muchos fans, y también los medios de comunicación, comenzaron a especular fervientemente sobre una posible relación fuera de la ficción. Era el sueño de muchos, dos personas hermosas, exitosas, que enamoraban al público con su talento, y que además parecían estar enamorándose entre ellos. Era inevitable que la prensa y los fans se preguntaran si esa chispa que veíamos en la pantalla se extendía a la vida real. La cosa es que a pesar de la presión y las expectativas generadas, nunca se confirmó oficialmente un romance entre ellos. Can y Demet siempre mantuvieron una postura profesional y respetuosa, sin confirmar ni negar las especulaciones. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la historia no se detuvo ahí. La ausencia de confirmación oficial solo avivó la llama de la curiosidad y el interés del público. Después de Erkencikus, comenzaron a surgir rumores de tensiones entre Can Yaman y Demet Özdemir. Esta es la parte en la que la historia se pone más interesante. Se hablaba de discusiones, de malentendidos, de celos, en fin, de todo lo que puede pasar entre dos personas que conviven, aunque sea profesionalmente, bajo una enorme presión mediática y la intensa atención del público. Al principio parecía que la relación entre Can y Demet era buena. Ambos compartían momentos en redes sociales, participaban en eventos juntos, y parecía que mantenían una relación cordial y profesional. Pero con el tiempo la interacción entre ellos en las redes sociales y en eventos públicos se fue volviendo cada vez menos frecuente. Las publicaciones conjuntas disminuyeron, las fotos juntos escasearon, y las entrevistas en las que se mencionaban el uno al otro se volvieron menos habituales. Y luego llegó el momento en el que aparentemente comenzaron a evitarse. Los fans, por supuesto, no tardaron en notar este cambio drástico. Los seguidores de Erkencikus estaban muy pendientes de cada movimiento de sus ídolos, y la ausencia de interacción entre ellos no pasó desapercibida. Las especulaciones sobre el porqué de este distanciamiento inundaron Internet, las redes sociales se llenaron de teorías y conjeturas, y los foros de fans se convirtieron en el epicentro del debate. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la relación, que parecía tan cercana en un principio, se había deteriorado de esta manera? Y aquí es donde entra en juego la llamada telefónica que mencionamos en el título. Según varias fuentes, y es aquí donde la cosa se pone realmente interesante y jugosa, Can Yaman se comunicó por teléfono con Demet Özdemir. Sí, una llamada telefónica directa, personal. ¿El motivo de esta llamada? Pedirle disculpas. Así como lo escuchan. ¿Pero por qué? ¿Qué sucedió exactamente para que Can, años después de que la serie terminara y el boom mediático amainara, sintiera la necesidad de disculparse con Demet? ¿Qué heridas quedaron abiertas que requerían ser sanadas? Aquí es donde entramos en el terreno de las interpretaciones y los rumores, porque, seamos sinceros, la información oficial es escasa. Los actores, sus representantes y los que realmente saben lo que sucedió detrás de escena,
suelen mantener el silencio o dar respuestas vagas y evasivas. Sin embargo, se han manejado varias versiones sobre lo que ha provocado esta llamada telefónica. Es importante recordar que estas son solo teorías, basadas en información filtrada y en las interpretaciones de diferentes fuentes. Una de las versiones más comentadas es que Khan, en el pasado, hizo ciertos comentarios o tuvo actitudes que pudieron haber molestado a Demet. Se dice que en momentos de gran presión mediática, Khan pudo haber actuado de forma un tanto, digamos, impulsiva. Ya saben, declaraciones en entrevistas, publicaciones en redes sociales, quizás algunos gestos o actitudes públicas, cosas que pudieron ser malinterpretadas o que pudieron haber dañado la imagen de Demet o simplemente haberla incomodado. En el fragor de la fama repentina, a veces se cometen errores, se dicen cosas que no se piensan, y se toman decisiones que pueden tener consecuencias a largo plazo. Tal vez Khan, en su juventud y en la euforia del éxito, no siempre fue tan cuidadoso con sus palabras y sus acciones. Otra teoría, y esta es un poco más compleja, apunta a que la relación entre ellos se vio afectada por la fama repentina y abrumadora que les llegó con Erkencikus. Imaginen la situación: de la noche a la mañana, Khan y Demet se convirtieron en estrellas de alcance mundial. Sus rostros aparecían en todas las revistas, sus nombres eran tendencia en las redes sociales, y sus fans los seguían a todas partes. Era una presión enorme y cada movimiento, cada palabra, cada gesto era analizado y comentado por millones de personas. Es posible que la forma en que ambos manejaron esa fama, las oportunidades laborales que se les presentaron, y quizás, las personas que los rodeaban, influyeron en la dinámica entre ellos. Imaginen la presión: contratos millonarios, viajes constantes, compromisos publicitarios, y la constante mirada del público. La industria del entretenimiento es exigente y despiadada, y la competencia es feroz. En este entorno, las amistades pueden verse afectadas, las rivalidades pueden surgir, y las tensiones pueden escalar. La fama puede cambiar a las personas, y es posible que Khan y Demet, en algún momento, no se sintieran cómodos con la dinámica que se había creado entre ellos. También se ha especulado sobre la interferencia de terceras personas. Ya saben cómo es el mundo del espectáculo: agentes, representantes, incluso amigos. A veces las relaciones se complican por factores externos. Quizás alguien intentó influir en la dinámica entre Khan y Demet, o sembrar cizaña para sus propios beneficios. Es común que en la industria del entretenimiento haya personas que intenten manipular las situaciones para su propio beneficio, ya sea para obtener más visibilidad, para conseguir mejores contratos, o simplemente por envidia o resentimiento. Lo cierto es que la llamada telefónica existió, y el hecho de que Khan haya sentido la necesidad de disculparse sugiere que hubo algo importante que reparar. Es un gesto que implica reconocer un error, asumir la responsabilidad y buscar la reconciliación. No sabemos exactamente el contenido de la conversación, pero podemos imaginar que fue un intento de cerrar heridas, de dejar atrás el pasado y quizás, de mantener una relación cordial, aunque sea profesional. Es posible que Khan con el tiempo haya reflexionado sobre sus acciones y haya reconocido que en algún momento pudo haber actuado de una manera que no fue la correcta. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto? En primer lugar, demuestra que a pesar de todo, existe un respeto mutuo entre Khan Yaman y Demet Özdemir. El hecho de que Khan haya dado el paso de disculparse, habla muy bien de él. Indica madurez, humildad y un deseo de enmendar errores del pasado. Implica que Khan ha aprendido de sus experiencias, y que está dispuesto a reconocer sus fallos y a buscar la reconciliación. En segundo lugar, abre la puerta a una posible reconciliación, aunque sea en términos amistosos. Tal vez en el futuro los veamos interactuar de manera más fluida, o incluso trabajar juntos nuevamente. ¿Quién sabe? En el mundo de las telenovelas turcas todo es posible. Además, esta situación nos enseña algo sobre la vida real, sobre la importancia de la comunicación, del perdón y de la capacidad de aprender de los errores. Todos cometemos errores y pedir disculpas, cuando es necesario, es un acto de valentía y de crecimiento personal. Es un gesto que demuestra madurez y que puede ayudar a sanar heridas y a reconstruir relaciones. El perdón, tanto el que se da como el que se recibe, es un elemento fundamental para mantener relaciones saludables y para vivir en paz con uno mismo. La verdad revelada no es un gran secreto con detalles explosivos, sino más bien la confirmación de que detrás de las cámaras hay personas, con sentimientos y emociones.
Nos demuestra que las relaciones, incluso las que parecen perfectas en la ficción, pueden ser complicadas y requieren de un trabajo constante. Es un recordatorio de que las personas, incluso las celebridades, son seres humanos con defectos que cometen errores y que pueden aprender de sus experiencias. Ahora, hablando un poco de la carrera de ambos, después de Erkenci Kuş, Demet Özdemir ha continuado cosechando éxitos con series como Doğduğun Ev Kaderindir y Ampara. Demet se ha consolidado como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Ha demostrado su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes roles, y su carrera sigue en ascenso. Sus fans la adoran y su presencia en la pantalla es siempre garantía de éxito. Can Yaman, por su parte, ha ampliado sus horizontes, protagonizando series en Italia, como Viola come il mare y Sandokan. Se ha convertido en un ícono internacional, y sus fans lo siguen en todo el mundo. Ha conquistado nuevos mercados y ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y estilos de producción. Can se ha convertido en un actor de renombre mundial, y su futuro en la industria del entretenimiento es brillante. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y exitosos, y su futuro en el mundo del espectáculo es prometedor. Han sabido aprovechar la fama que les llegó con Erkenci Kuş y han construido carreras sólidas y exitosas. Han demostrado que, más allá de la química en la pantalla, son actores comprometidos con su trabajo y con su crecimiento profesional. En resumen, la historia de la llamada telefónica entre Can Yaman y Demet Özdemir nos deja varias reflexiones. Confirma que hubo tensiones entre ellos, que Can se disculpó, y que, a pesar de todo, existe un respeto mutuo. Nos recuerda la importancia de la comunicación, el perdón y la madurez emocional. Nos muestra que incluso en el mundo glamuroso de las celebridades, existen relaciones humanas complejas y que los errores se pueden enmendar. Y nos deja soñando con la posibilidad de verlos juntos nuevamente en la pantalla, aunque sea como amigos. Tal vez con el tiempo puedan dejar atrás el pasado y construir una relación más sólida y duradera. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Si les gustó, no olviden dejarme un me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse más contenido como este. ¿Qué opinan ustedes sobre todo este asunto? ¿Creen que algún día los veremos trabajar juntos de nuevo? ¿Qué otras celebridades turcas les gustaría que analizáramos en el canal? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde siempre estoy compartiendo noticias y actualizaciones sobre el mundo de las celebridades turcas. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.